La idea de acampar en el bosque fue de Raúl. Siempre había sido el más aventurero del grupo, el que buscaba cualquier excusa para alejarse de la ciudad y conectar con la naturaleza. Para mí y los demás, la propuesta sonaba bien. Un fin de semana sin redes sociales, lejos del tráfico y el estrés del trabajo, parecía justo lo que necesitábamos. Elegimos un bosque poco concurrido, conocido por sus senderos largos y su tranquilidad. Los lugareños nos advirtieron que no nos desviáramos del camino principal. «Hay lugares donde la gente se pierde y nunca vuelve», dijo el encargado del pequeño hostal donde dejamos el auto. Raúl, como era de esperarse, se rió. «¿Leyendas locales, no?», respondió. Pero algo en la mirada del hombre no me dejó tranquilo. El primer día transcurrió sin problemas. Armamos las tiendas cerca de un claro, cocinamos algo ligero y disfrutamos de la calma del bosque. Las estrellas parecían más brillantes allí, como si estuviéramos en un mundo completamente distinto. Todo iba bien, hasta que, al caer la noche, sucedió algo que cambiaría por completo el ambiente. Estábamos sentados alrededor de la fogata, hablando y riendo, cuando Raúl se levantó repentinamente. «Voy al baño», dijo, señalando hacia los árboles. No era algo inusual, pero pasó más tiempo del esperado. Al principio bromeamos sobre ello. Tal vez se perdió. Seguro encontró un animal y lo está persiguiendo. Pero después de media hora, la preocupación comenzó a instalarse. ¿Deberíamos ir a buscarlo?, preguntó Clara, con una nota de inquietud en su voz. Yo asentí, aunque algo dentro de mí me decía que no debíamos hacerlo. Tomamos linternas y seguimos el sendero que llevaba hacia el bosque. Llamamos su nombre varias veces, pero no obtuvimos respuesta. Fue Clara quien lo vio primero. Raúl estaba parado en mitad del camino, completamente inmóvil, con la mirada fija en algo que no podíamos ver. Corrimos hacia él, pero no reaccionó de inmediato. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían desenfocados, como si estuviera viendo algo a lo lejos. «¿Raúl? ¿Estás bien?», le pregunté agitando su hombro. Tardó unos segundos en parpadear y volver en sí. «Estoy bien», murmuró, aunque su tono era distante. Cuando le preguntamos qué había pasado, se limitó a decir que había visto algo en el sendero, algo que lo había dejado paralizado. «¿Qué viste?», insistí. «No sé, una figura. Era alta y delgada. Creo que me llamó, pero no estoy seguro», dijo, su voz apenas un susurro. No quisimos presionarlo más. Lo llevamos de vuelta al campamento, donde permaneció en silencio el resto de la noche, sentado junto a la fogata, mirando fijamente al bosque. Aunque tratamos de continuar como si nada, el ambiente había cambiado. Una tensión invisible se sentía en el aire, como si algo estuviera acechándonos desde las sombras. Esa noche me desperté con un sobresalto. Había un ruido extraño fuera de la tienda, un crujido suave, como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de nosotros. Miré mi reloj. Eran las 3 de la madrugada. Dudé antes de salir, pero la curiosidad pudo más. Al abrir la cremallera de la tienda, lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una figura delgada y oscura se movía lentamente por el sendero. Era demasiado alta para ser humana y su forma era apenas distinguible en la penumbra. Por un instante creí que estaba soñando, pero entonces se detuvo y giró su cabeza hacia mí. No tenía rostro, o al menos no podía verlo, pero sentí claramente que me estaba observando. Mi cuerpo se congeló, el aire se volvió denso, pesado, como si algo estuviera oprimiéndome el pecho. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura se quedó allí, inmóvil, hasta que escuché un sonido detrás de mí. Era Clara, que había salido de su tienda. Cuando giré para mirarla, la figura desapareció. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí afuera?», preguntó, todavía adormilada. «Nada, creo que solo tuve una pesadilla», mentí. No quería alarmarla, ni siquiera estaba seguro de lo que había visto, pero sabía que algo estaba mal, algo que no podía explicar. Al día siguiente, Raúl parecía peor. No quiso comer ni hablar. Apenas respondía con monosílabos y su mirada estaba perdida, como si su mente estuviera atrapada en algún lugar al que no podíamos llegar.
Clara y yo discutimos si debíamos regresar, pero Raúl insistió en quedarse. «Estoy bien», dijo, aunque no lo parecía. Esa tarde, mientras intentábamos distraernos explorando el área cercana al campamento, encontramos algo extraño. En el suelo, junto al sendero, había marcas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Las marcas llevaban hacia el bosque, pero desaparecían abruptamente en un punto. Raúl, que hasta ese momento había estado apático, se inclinó para observarlas de cerca. «Es aquí donde la vi», murmuró. Su voz era tan baja que apenas lo escuchamos. «¿Aquí? ¿Qué viste exactamente?», preguntó Clara. «No era humana, pero me habló. Me dijo que la siguiera. Un escalofrío recorrió mi espalda». «¿Y la seguiste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Raúl asintió lentamente. «Pero no pude llegar a donde estaba. Cada vez que me acercaba parecía alejarse más. Esa noche, el miedo ya era palpable. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos sentíamos lo mismo. No estábamos solos en ese bosque». La noche cayó, y con ella, la sensación de opresión se hizo más fuerte. La fogata era nuestra única fuente de luz, pero parecía demasiado débil para enfrentar la oscuridad que nos rodeaba. Raúl seguía en silencio, sentado cerca de las llamas. Clara y yo intercambiábamos miradas nerviosas, pero ninguno se atrevía a decir lo que ambos estábamos pensando. Debíamos irnos de allí. «Mañana regresamos», le susurré a Clara, tratando de calmarla. Ella asintió, aunque su rostro reflejaba lo que yo sentía. No estábamos seguros de que llegáramos a la mañana. Cerca de la medianoche, Raúl se levantó de repente. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera realmente allí con nosotros. «Voy a buscarla», dijo en voz baja. «¿Buscar a quién?», pregunté levantándome de golpe. «A la del sendero. Me está esperando». «¡No!», gritó Clara corriendo hacia él. Lo sujetamos entre los dos, pero su fuerza era casi inhumana. Luchaba por soltarse, murmurando cosas incomprensibles, hasta que finalmente cayó al suelo, agotado. Lo arrastramos de vuelta al campamento y lo obligamos a acostarse en su tienda, pero ninguno de los dos pudo relajarse después de eso. Decidimos quedarnos despiertos para vigilarlo, pero cerca de las 3 de la madrugada escuchamos algo que nos heló la sangre. Pasos. No eran los pasos de Raúl, ni los de algún animal. Eran lentos, deliberados, y parecían venir desde el sendero. Clara tomó una linterna y yo un cuchillo que llevaba en mi mochila, aunque ambos sabíamos que nada de eso nos haría sentir seguros. Apunté la linterna hacia el sendero y la vi. Era la misma figura que había visto la noche anterior, alta, delgada y completamente oscura, como una sombra que se había materializado. Esta vez estaba más cerca. Aunque no tenía rostro, sentí claramente que me miraba, que nos miraba a ambos. La linterna parpadeó y por un instante pensé que la luz se apagaría. «¿Qué es eso?», susurró Clara temblando a mi lado. No tuve tiempo de responder. La figura dio un paso hacia nosotros y su forma comenzó a cambiar. Sus extremidades parecían alargarse, como si estuviera creciendo frente a nuestros ojos. Algo en su presencia hacía que el aire se sintiera pesado, irrespirable. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si mi corazón estuviera siendo apretado por una mano invisible. De repente, escuchamos un grito desgarrador desde la tienda de Raúl. Corrimos hacia él, pero cuando abrimos la cremallera, la tienda estaba vacía. Solo quedaba su saco de dormir, abierto como si hubiera salido deprisa. Giré hacia el sendero y lo vi. Raúl estaba allí, de pie junto a la figura. No se movía, no decía nada. Parecía completamente inmóvil, como si hubiera quedado atrapado en un trance. «¡Raúl!», grité, pero no respondió. Clara intentó correr hacia él, pero la detuve. Algo en mi interior me decía que no debíamos acercarnos. La figura comenzó a moverse, deslizándose hacia el bosque, y Raúl la siguió como un autómata, sin mirar atrás. Mi instinto me decía que si lo seguíamos, nunca regresaríamos. Clara rompió a llorar. Sabíamos que no podíamos hacer nada, pero tampoco podíamos quedarnos allí. Decidimos regresar al campamento y esperar al amanecer. Cada segundo se sentía eterno,
y los sonidos del bosque parecían haberse apagado por completo. Era como si el lugar estuviera sumido en un silencio antinatural, opresivo. Cuando finalmente salió el sol, recogimos nuestras cosas apresuradamente y comenzamos el camino de vuelta al auto. Raúl no estaba en ninguna parte. Llamamos su nombre, pero todo lo que nos devolvió el bosque fue el eco de nuestras propias voces. Al llegar al auto, encontramos algo que nos dejó helados. En el parabrisas había marcas, como si alguien hubiera arrastrado dedos largos y afilados sobre el vidrio. No dijimos una palabra mientras arrancábamos y salíamos de allí. Han pasado 3 semanas desde aquella noche, pero nada ha vuelto a ser igual. Clara y yo seguimos en contacto, pero apenas hablamos del tema. Ambos sabemos que lo que vimos no tiene explicación. A veces, en la madrugada, me despierto con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama. Cuando prendo la luz, no hay nada, pero el aire se siente igual de pesado que aquella noche en el bosque. Hace unos días encontré algo en mi patio trasero, una pequeña rama rota, como las del sendero, y al lado, huellas. No de pies humanos, ni de ningún animal que conozca. Desde entonces siento que algo me observa. Y lo peor de todo, Clara me llamó anoche. Dice que ha empezado a soñar con Raúl. En sus sueños, está parado en el sendero, mirándola, pero no dice nada. Solo señala hacia el bosque, como si quisiera que ella lo siguiera. Ahora temo que lo que vimos esa noche no se quedó en el bosque. Tal vez algo nos siguió. Tal vez nunca podremos escapar de su sombra.